Tú tienes que entender que los días miércoles lo que hace el Señor es entregarte herramientas para que tú puedas enfrentar tu diario vivir. Por los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Cuántos saben que estamos en los tiempos peligrosos? En los días de Noé. El hombre se casa y se da en casamiento. Por eso dijo el Señor que su venida iba a ser como en los días de Noé. La venida del Señor está presto. Ahora hay un tiempo de gracia para ti. Dale gracias a Dios por eso. Dios está esperando algo de ti. Vamos a ir al libro de Efesios 6, versículo 10 en adelante. Esto lo escribe el apóstol Pablo, ¿verdad? La carta del libro de los Efesios. Pablo está revelando uno de sus grandes secretos. Lo que yo decía la semana pasada, Pablo, ¿cómo lo podías hacer tú para soportar, para mantenerte firme? Un hombre que pasó por muchas situaciones, circunstancias, preso, en azote, en naufragio, dado por muerto y mucho más. ¿Cómo él pudo terminar su carrera con gozo? Y sobre todo terminarla y decir, he peleado la batalla de la fe, por lo cual me espera una corona. ¿Cómo lo hizo Pablo? Pablo en esta carta viene a revelar unas realidades tremendas, profundas. Por eso a veces nosotros no tomamos atención a la enseñanza de Jesús. Jesús también reveló el secreto de su éxito. Todo lo que hacía Jesús públicamente era el resultado de lo que él hacía interiormente a solas. Eso lo sostuvo. Eso hizo que Satanás nunca tuviera nada en él. Jesús pudo mirar a Satanás a los ojos y decirle, tú nada tienes en mí. Y salir victorioso. Entonces aquí Pablo escribe y nos habla de la guerra, porque estamos en una guerra, ¿verdad? Nos habla de que tú y yo somos soldados. Nos habla de que debemos vestirnos con una armadura, la armadura de Dios, para enfrentar un mundo espiritual que está altamente organizado, más de lo que tú crees, con el único propósito de destruir tu vida, de impedir que tú seas salvo, de hacer por todos los medios que tú abandones el Evangelio. Pero por otro lado, también Pablo nos habla de que Dios dejó todo preparado para que nosotros saliésemos victoriosos frente a cualquier acechanza del diablo. Por eso la iglesia está en una posición de victoria. Jesús lo dijo. Amén. Ni las puertas del Hades pueden prevalecer contra la iglesia. Y no solo eso, mira lo que dijo Jesús. Yo a ustedes les he dado poder y autoridad. Dos cosas que van de la mano. La autoridad no puede funcionar si no hay poder, y el poder no puede manifestarse si no tiene autoridad. ¿Está acá o no? Mira del lado y dile, cabezón, aunque tú no lo creas, Dios te dio a ti poder y autoridad. Gracias por su entusiasmo. A ver, Dios a ti te dio poder y autoridad. Y mira lo que dice la Biblia sobre todas las obras del diablo, y nada te podrá hacer daño. ¿Te parece glorioso eso?
No importa lo que el diablo haga, invente, ¿sabe? Si tú usas el poder, si tú te mueves en la autoridad, el enemigo no tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo des. ¿Está acá o no? Vamos a leer Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en Él y en el poder de su, hablando de Dios, vestíos de toda la armadura para que podáis estar firmes. ¿Qué dice? Contra toda. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones. ¿Dónde es eso? En el mundo espiritual. Ya te he dicho que el mundo espiritual es más real que el mundo natural. Y el 90% de las cosas que a ti te sucede están siendo movidas por lo espiritual, solo que tú no te das cuenta. Por eso tú tratas de buscar la solución en lo natural y no lo vas a encontrar. Hay cosas que vienen, se inician, se ejecutan en el mundo espiritual y están afectando el mundo natural, en tu relación familiar, en tu economía, en tu salud, en tu estado de ánimo, etcétera, etcétera. Pero eso tú tienes que entenderlo. El mundo espiritual es más real que el mundo natural. Amén. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día. ¿Tú sabes que hay días malos o no? Todos lo hemos tenido, ¿sí o no? Te levantas y ya la cosa viene anunciando que el día no va a ser bueno, ¿o no? Pero a todo problema, toda prueba, y eso es lo que tú tienes que entenderla, todo día tiene un inicio y tiene un término. La noche puede ser muy oscura, pero tarde o temprano va a venir ¿qué cosa? Un amanecer. Amén. Mira del lado, dile, a lo mejor estás en la plena noche, o a lo mejor ya está amaneciendo para ti. Por eso dice la Biblia, y cuando viene el amanecer, mira lo que dice la palabra del Señor: nuevas son cada mañana. Gracias por su entusiasmo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con toda la coraza de Él y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, de todo lo que se habló antes de la armadura, sobre todo, tomar, ¿qué cosa? El escudo de la fe, con que podáis apagar todos, no algunos, todos los dardos de fuego de quién. Amén. ¿Está acá o no? Como dicen los hermanos pentecostales, Dios bendiga. Ya hablamos que el desafío para Dios grande no fue sacarte de las tinieblas y trasladarte al reino de su amado Hijo. Él tiene el poder para hacerlo y de hecho lo hizo. Por algo tú estás aquí. Por algo Él te sacó de la droga, del alcohol y de muchas cosas. Lo que tú no podías hacer con tu fuerza, Él lo hizo. Porque el único que puede hacerlo es Dios. No hay psicología, no hay ayuda social, no hay terapia que pueda hacer lo que solo Dios puede hacer. Por eso la solución es el Señor. Si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente. El problema no fue sacarte del sistema llamado mundo. Es un sistema de esclavitud. Ya lo hablaba la semana pasada. Tú puedes tener libertad para ir para cualquier lado, pero eres esclavo de tu condición que tú no puedes regenerar. Tu condición de pecado.
Solo el Señor puede transformar y hacer a un hombre pecador un hombre nuevo. Por eso dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas. ¿Está acá o no? Amén. Y en este proceso es donde Dios está trabajando. Porque diga, es un proceso. Diga, es un proceso. ¿Trabaja Dios con procesos? Ah, pastor, ¿y por qué Dios no lo hace así? Sí, también puede hacerlo así. Pero Dios trabaja con procesos. ¿Ves? ¿Cómo fue cuando Dios reordenó la creación? ¿Fue a través de qué cosa? Proceso. ¿Ves? En un día Dios fue haciendo cosas. En otro día fue haciendo que la tierra produciera. Y así, procesos. ¿Ves? Por eso dice la Biblia que el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ves? Hay un proceso que Dios está haciendo contigo. Y en ese proceso Dios está formando el carácter. En ese proceso Dios está cambiando la mentalidad de esclavo a la mentalidad de un soldado y de un guerrero. ¿Está acá o no? Porque un esclavo no puede entrar a la tierra prometida. Un esclavo no puede conquistar. Porque el esclavo, si no es renovado su mente frente a una adversidad, un problema, ¿qué va a hacer? Lo primero que va a hacer, retroceder. Eso pasó con la generación que salió de Egipto. Dice que aunque oyeron la palabra de Dios, en ellos no iba acompañada de fe. Uno dice, hoy si yo oyera la palabra de Dios, la oyes todos los miércoles, la oyes todos los domingos. ¿Sabes cuál es tu problema? No es la palabra, es la falta de fe en ti para creerla. Y mientras eso no ocurra, lo de Dios no se puede desatar y soltar en ti. Entonces esta generación salió, vio cosas increíbles, vio la mano de Dios, pasaron por un mar, cosas extraordinarias, y con todo eso, lo que vieron, oyeron, en ellos no produjo nada. Siguieron siendo los mismos incrédulos. Por eso cuando ellos llegan a las puertas para tomar la tierra, dudaron. Se llenaron de temor, se dejaron guiar por las estrategias del diablo. El diablo les mostró lo que quería que vieran. ¿Y qué es lo que vieron? Que eran tierra de gigantes, que ellos eran como langosta, tierra que traga a sus moradores. Conclusión, toda esa generación no pudo entrar ni poseer. Porque gente que no tiene fe, gente que no cambia su mentalidad, muere en el desierto. Mira de al lado, Dios no te sacó para que mueras en el desierto. Dios te sacó para que entres a la tierra. ¿Acá o no? Dios no te trajo para que estés aquí calentando una banca y aplaudiendo. No, no, no. Dios te sacó, hizo todo lo que hizo, te liberó, está haciendo un trabajo en ti. ¿Sabe para qué? Para que tú entres a la tierra. No me sirve salir y morir en el desierto. ¿Para qué? El propósito es conquistar. El propósito es ir a la tierra. ¿Está acá o no? Por eso no puedes quedarte. Queda poco tiempo, no puedes quedarte. Si empezaste esto, termínalo. Si empezaste esto, no es para que te quedes a mitad de camino. ¿Está acá o no? ¿Ves? La gente de fe, la que posee, entra, es la que conquista reinos y se hace fuerte en batalla.
¿Cómo te vas a hacer fuerte tú? Viviendo procesos, enfrentando situaciones, desarrollando tu fe, desarrollando tu carácter. Cada prueba, cada situación que tú logras saltar y vencer en el Señor, te hace fuerte. ¿Sí o no? Te va capacitando para enfrentar mañana algo mayor. ¿Está acá? Todo lo que has vivido es un trabajo de Dios frente a lo que está por venir. Si David hubiera ido así nomás a pelear con Goliat, quizás no lo hubiera vencido. Pero ¿sabe? Hubo una preparación previa con David, del Espíritu Santo. Por eso David primero, antes de enfrentarse a Goliat, ¿a quién mató? Un oso. ¿Cuántos de acá han matado oso? Levanten la mano. Oye, si un perro chihuahua no hace correr, ¿verdad? ¿O no? Oye, yo conozco a algunos que ven un perro y se cambia de vereda. No, David, 14 años y ya mató un oso. ¿Cuántos han matado león? David mató león. Entonces, cuando tienes un muchacho que está siendo formado por el Espíritu Santo y está viviendo victoria y está siendo adiestrado, cuando aparece un Goliat no es nada. Porque las victorias pasadas lo prepararon para las victorias futuras. Por eso cuando David ve a Goliat, él no se llena de miedo, no se esconde como lo hizo Saúl, su ejército, escondido en una cueva cuando salía este gigante para intimidar. No, David, al contrario, su espíritu se llenó de celo. ¿Quién es este incircunciso de corazón? ¿Quién es este impío que viene a hablar así de Jehová, Dios de los ejércitos? Hoy día Dios me entregará tu cabeza en mi mano. Esa es la actitud que queremos. Amén. Las pruebas no están hechas para debilitarte. Las pruebas no están hechas para matarte. Las pruebas están hechas para hacerte fuerte. ¿Acá o no? Amén. Pero una de las cosas que Pablo nos viene a hablar en Efesios 6, oiga, es un mar eso, es mostrarnos que antes de tú pelear con el enemigo, porque hay un problema en el pueblo evangélico, le gusta pelear, pero no sabe defenderse. Entonces ahí sufre las consecuencias. Mucha gente le gusta leer todo lo que es guerra espiritual y libro, pero no conoce nada de Dios. Tú antes de conocer al enemigo, lo primero que debes aprender a conocer quién es Dios. ¿Qué hizo por ti? ¿Qué posición te dio? ¿Qué arma puso a tu favor? ¿Qué es lo que Dios te delegó? ¿Está acá? Nunca te atrevas a enfrentar al enemigo sin el conocimiento primero de Dios y saber cuáles son tus armas. Ahí está el punto. Por eso Pablo, cuando nos está hablando de la guerra, lo primero que pone como base, como fundamento, es mostrarnos quién es Dios. ¿Cuál es el poder de su fuerza? ¿Está acá o no?
la importancia de la armadura y cada pieza lo que significa para poder vestirte de ella y recién poder enfrentar. ¿Acá o no? Entonces, Efesios 6, Pablo nos muestra que debe saber un guerrero. ¿Te interesa eso? Un guerrero primero tiene que saber quién es Dios, cuáles son las armas que Dios le ha dado, su autoridad, el poder de su sangre y tantas cosas. Eso es lo primero que tú debes saber. Antes de ir a pelear con un brujo, antes de ir a atar demonios y tantas cosas. Porque hay gente que se mete sola en los patios de los caballos, no porque le tengamos miedo a Satanás, no. A Satanás no hay que tenerle miedo ni a los demonios, pero sí una cosa, Satanás sabe quién tiene autoridad y quién no. ¿Acá? Satanás sabe quién conoce a Dios y quién no. Por eso hubo uno que quisieron hacer lo que los apóstoles hacían. En el Dios que predica Pedro, Felipe, no me acuerdo, ¿verdad? ¿Y qué resultó Pablo? ¿Y qué resultó? El demonio se le lanzó encima, quedaron desnudos, todos dañados y arrancaron. Y mira la respuesta de los demonios. A Pablo conocemos, o a Jesús conocemos, y de Pablo hemos oído hablar. ¿Está acá? Esto no es de... No. Porque toda acción provoca ¿qué cosa? Toda acción provoca ¿qué cosa? ¿Tú crees que Satanás se va a quedar tranquilo con nosotros? Estamos orando todos los días, estamos peleando, estamos guerreando, estamos moviendo el mundo espiritual. ¿Tú crees que no va a haber ataque? Lo va a haber. No le tenemos miedo a eso, porque sabemos que nuestra vida está escondida en Cristo y Cristo está escondido en Dios. Pero sabemos y tenemos que tener claro lo que significa conquistar una ciudad, lo que significa tomar una ciudad, lo que significa romper los hombres fuertes de una ciudad, lo que significa hacer caer a los principados de una ciudad. Que han tomado esta ciudad por más de 200 años y nadie se ha levantado. ¿Tú crees que se van a quedar de brazos cruzados? ¡No! Pero hoy Dios está levantando una iglesia con poder, con autoridad, con convicción, que no va a retroceder y no va a tener temor a lo que haga el diablo, porque más son los que están con nosotros de los que están en el mundo. Oh, dale un aplauso grande al Rey. La única manera que tú ganes una batalla es que conozcas muy bien a tu enemigo y que conozcas tú tus armas y saber cómo usarlas. Acá, si tú no conoces al enemigo, tú no lo vas a poder vencer. Por eso Pablo nos está mostrando cómo opera esta jerarquía espiritual. Por eso Pablo nos está hablando cuáles son sus tácticas y nos habla del día malo y nos habla de los dardos encendidos y nos habla de las artimañas de Satanás. Nos está revelando forma, estrategia que el diablo tiene para contrarrestar lo que tú haces. ¿Está acá o no? Amén. ¿Sabe lo que más ha dañado a la iglesia? Repita esto, la ignorancia.
Oye, sabemos más de tantas cosas, menos nada de la autoridad de Dios, nada del poder de Dios, nada de las armas de Dios. Nos llenamos la cabeza de tantas tonteras y lo que debieras saber no lo sabes. No sabemos nada cómo opera el enemigo, cómo trabaja. Ignorancia. Eso es lo que destruye al pueblo de Dios, ignorancia. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido por ignorancia. Te tengo una noticia. Que tú ignores las cosas no significa que no tenga consecuencias sobre ti. Ah, que yo no sé, pastor. Bueno, tu deber era saberlo. Por eso está la Biblia. Por eso está la palabra. No está para que tú la cargues nomás, ¿verdad? Debajo del brazo. Oye, algunos con la Biblia para todos lados, pero las hojas están cruditas, nunca la han leído. La Biblia no es para poner Salmo 91 arriba del velador. No, los demonios no se van así, ni Satanás retrocede así, ni el mundo espiritual se va así. Eso, la Biblia no es un amuleto. Entiéndelo. La Biblia es palabra de Dios. La Biblia se hace vida para el que la lee, la cree y la practica. Se vuelve una espada de dos filos que atraviesa. Por eso dice Hebreo que la palabra es viva y es eficaz. ¿Está acá o no? Ignorancia no anula consecuencias. A lo mejor muchas cosas que tú estás viviendo es por causa de la ignorancia que tienes. No sé por qué, pastor, esto. ¿Ves? Cuando tú vas a aprender a manejar, ¿por qué crees que te pasan un libro para que te aprendas las señales? Porque no puedes ser ignorante en la carretera. Porque si algo tú no lo entiendes, no sabes lo que significa, o vas a causar daño a otro, o te vas a causar daño a ti mismo. ¿Sí o no? Cuando te pasan un parte, ¿qué te dice carabinero? Ah, que no vi la señal. Su deber es haberla visto. Gente muere porque aprendió a manejar y cree que por mover un auto ya sabe manejar. No, no, no. Lo mejor de un auto antes de manejarlo es saber cómo funciona, conocer las leyes, conocer los símbolos, todo eso. Eso te va a mantener a ti seguro. Que tú muevas un auto no significa nada. Vas a morir arriba del auto si no conoces las normativas, las leyes del tránsito. ¿Está acá? Digo, paro. Ignorancia no anula consecuencia. Por eso es importante que leas la Biblia. Por eso acá estamos formando discipulados. Por eso a ti te obligamos a leer la palabra, a que la conozcas la palabra, a que sepas cómo es Dios, cómo se mueve el Espíritu Santo y todo eso, para que no seas ignorante frente al mundo que hoy día estamos viviendo. ¿Está acá o no? Tu deber es darte el tiempo de conocer a tu enemigo antes de enfrentarlo.
Acá, dile al de al lado, ¿conoces tú al enemigo? ¿Sabe cómo opera? ¿Sabe cuáles son sus tácticas? A lo mejor te decís, no tengo ni idea. Y ahí está el punto. Una guerra se puede perder por ignorar al enemigo. No es cosa de armamento. Tienes que saber cómo es tu enemigo, cómo opera, cuáles son sus tácticas, cómo se mueve. Eso te ayuda a ti a saber qué cosa, a enfrentarlo. Tú sabes que Estados Unidos es una potencia mundial. ¿Cuántos saben eso? Amén. Pero ellos nunca han querido reconocer que perdieron. Frente a un pueblo pequeño como los vietnamitas. Ellos tenían tecnología, tenían armamento. Los otros eran prácticamente como indios, en cuevas, con trampas hechas de palo, pero no pudieron vencerlo. Porque Estados Unidos cometió dos errores. Uno, fue a pelear al terreno de los vietnamitas. Acá, un terreno que los vietnamitas conocían como la palma de la mano. Ellos no. Y segundo, no sabían las tácticas que usaban estas personas, no las sabían. Túneles por debajo de la tierra, aparecían por detrás. Cosas disfrazadas, parecía un árbol y no era un árbol, pisaban una cuestión y... ¿Sí o no? Porque puedes tener toda la tecnología, pero si no conoces cómo trabaja el enemigo, sus tácticas, vas en desventaja a pelear. ¿Acá o no? ¿Conoces tú al enemigo? ¿Sabes cómo opera? Acá. Estados Unidos fue ignorante frente a los vietnamitas. Usted para ganar una guerra, lo segundo, tiene que tener una estrategia de guerra. Amén. Tú irías a pelear con alguien que diga, vamos nomás. Pero ¿y cómo lo vamos a hacer? Vamos, echémosle nomás. ¿Tú pondrías tu vida en las manos de ese? ¿Te hago una pregunta? No, pues. Si yo voy a ir con alguien, tiene que tener un plan, tiene que tener una estrategia. Algo que me convenza a mí que lo que está haciendo va a resultar o no. Amén. En lo espiritual nos sirve, echémosle para adelante. Usted sabe que todo lo arreglamos así nosotros, ¿no? Echémosle nomás. Adelante, más adelante arreglamos la carga. Y los que piensan así partieron y después la escoba quedó, pero olvídese. Las cosas no funcionan así. Si tú quieres el éxito en algo, tienes que saber planificar. ¿Está acá o no? En todo orden de la vida, eso es sumamente importante, la planificación. Hay gente que tiene 60 años, 70 y no tiene una casa. ¿Sabe por qué? Porque vivió bajo ese concepto.
Más adelante vemos, después lo vemos. Nunca planificaron nada. Nunca se sentaron y dijeron, ¿qué voy a hacer con mi vida? Tengo 30 años, no tengo casa, no tengo nada, pero no quiero de aquí a los 70 estar en esta misma condición. Desde hoy día voy a planificar, desde hoy día voy a saber, voy a organizarme, desde hoy día voy a golpear las puertas que tengo que golpear, porque de aquí a los 40, 50 años quiero tener mi casa propia. ¿O tú crees que las cosas son, como alguien decía por ahí, un golpe de suerte? Un golpe de suerte. ¿Ah? Oye, algunos que están, siempre piensan en eso. Así me compro un raspe y me cambia la vida. Y me compro y me cambia. Oye, no funciona así. Si tú quieres cosas concretas, claras, tienes que ser una persona que planifique. ¿Está acá o no? Amén. Por eso a los jóvenes nosotros los orientamos para que no cometan los errores que los adultos cometieron y que hagan las cosas planificando. ¿Ve? Pero la gente cuando ve el éxito de otro dice, uy, ¿cómo lo hizo? O este hombre que... no, ¿sabe cómo lo hizo? Planificó. Empezó a ahorrar de temprano. Se propuso a tal año a postular a Servio. Entonces las cosas las ha ido haciendo como él lo ha ido planificando. Y es lo que hoy día tú ves. Pero si tú no haces nada, tu vida es como la de un pajarito, te levantas y no tienes meta, no tienes planificación, nada. No te quejes. Sigo o paro. Si tú quieres ganar una batalla, te necesitas una estrategia de... Tienes que saber usar las armas. Tienes que saber qué armas tienes. Mira, hasta el Señor nos habló de esto. El Señor dijo, ¿qué hombre va a ir a la guerra si primero no saca cuenta y ve si el enemigo es mayor que él? ¿O qué hombre edifica una torre y no saca cuenta, no sea que quede a mitad de construir? Eso se llama planificación, eso se llama tener cosas claras, estrategia, antes de hacer algo. ¿Sabe cuál es el gran problema? Somos emocionales, hacemos cosas nomás y después quedamos a mitad de camino, ¿sí o no? Me saco el auto nomás, no importa. Yo sé que oye, sacaste el auto a los 2 años, te lo quitaron, pero no lo pagaste. Y perdiste todo lo que habías invertido. ¿Sabe por qué? Porque no planificaste. ¿Está acá o no? Tú no puedes gastar más de lo que ganas. Digo, paro. Pasó la Pascua, ¿verdad? Algunos se la quisieron dar de buenos papás y de buenos abuelos. Entonces gastaron más de lo que tenían que gastar. No importa, para mi bebé, todo. Les tengo una noticia, viene marzo. Va a tener que vender hasta los otros regalos que le regalaron al cabro chico. ¿Para pagar las cuentas o no? ¿Está acá? Si tú ganas 400.000, no puedes regalar una bicicleta de 300.000. Hay alguien que se ha muerto cuando el papá dice, hijo, no te lo puedo comprar por ahora, pero más adelante, si Dios nos bendice, te voy a darlo.
¿Ha muerto alguien por eso? Ese es el problema. Gente que hoy día está viviendo tremendas crisis económicas porque gastaron más de lo que ganan. Digo, paro. Proverbio 24:6. La nueva versión internacional, mira lo que dice. Acá está. Proverbio 24:6. Esta es la nueva traducción viviente. Nueva versión internacional. Te lo voy a leer mejor. La guerra se hace con buena estrategia. Acá. La victoria se alcanza con muchos consejos. Todos hemos visto lo que ha pasado con Estados Unidos y Venezuela. ¿Cuál era la gran pregunta? ¿Qué va a pasar? Estados Unidos movió todo. Portaaviones, barcos, anfibios, hombres, ¿sí o no? Todos estábamos, ¿qué va a hacer Estados Unidos? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Irá a atacar hoy día? No. Oye, esto no hacen nada. Tenían todo fríamente calculado. Sabía dónde vivía Maduro, cómo comía Maduro, con qué dormía Maduro, todo de Maduro. ¿O no? Lo sacaron de allá mismo, sin perder un soldado. Después empezamos a enterarnos que ellos hicieron todo el lugar donde vivía Maduro y se prepararon por meses. ¿Va entendiendo cómo lo hace una guerra? Estados Unidos, tremenda potencia, sí, pero igual se prepararon, igual tuvieron una estrategia. No fue, ya habían hablado internamente con algunos de los que son segundos de Maduro para que tomaran el control una vez que y así está la cosa. ¿Usted cree que Estados Unidos fue así nomás? ¿Cómo se gana la guerra? Con estrategia y con consejo. Acá. Amén. Acá. Pastor, yo quiero que mi hijo se convierta así. ¿Le has pedido a Dios la estrategia? ¿O tú crees que puro llanto? Y Señor, le has preguntado, Señor, dame la estrategia. ¿Cómo puedo hacer que mi hijo se convierta? ¿Tú crees que Dios no te la pueda dar? Lee la Biblia. Está llena de casos donde Dios mostró estrategia. Dios le hablaba a los profetas y le decía, no vayan a la guerra ahora. Suban por ese lado. Ahora vayan, porque ahora yo les voy a dar la victoria. No era cuando ellos querían, ellos dependían de la dirección de Dios y de la estrategia de Dios. Somos ignorantes. Quiero mi esposo convertido, pastor. Quiero mi esposa convertida. Quiero que... Sí. ¿Cuál es la estrategia? Que tú lo quieres no dice nada.
Yo conocí un caso de una persona que su hijo era rebelde, pero olvídese. Y ella empezó a orar para que su hijo, Dios lo tocara y se convirtiera. Pero hizo más que eso. Señor, dime qué hacer para que mi hijo se convierta. Dame una estrategia. ¿Sabe lo que le dijo el Señor? Cada vez que tu hijo salga de la casa, quiero que tú vayas y pongas las manos en la cama. Llores para que mi presencia esté ahí. Toda la ropa de tu hijo, úngela. Dile, Señor, que cuando Él se coloque este pantalón, cuando Él se coloque este jersey, esta polera, tu Espíritu Santo, Señor, lo quebrante, lo llene. Otro, la gente la veía a lo mejor la hallaba rara. Cada vez que recogía la ropa y tomaba la ropa de su hijo, ella oraba, hizo lo que Dios le dijo. Hasta que Dios lo transformó, lo cambió. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dio una estrategia. ¿Cómo estás peleando tú a tu hijo? ¿Cómo estás peleando tú a tu esposo? ¿Cómo estás peleando tú a tu hija? ¿Cómo? ¿Cuál es la estrategia que Dios te ha dado? Acá. Ahí está el punto, ¿verdad? No tienen ni idea. ¿No sabía que hay que tener una estrategia para eso, pastor? Sí. Para las guerras siempre hay una estrategia. Por eso estamos orando todos los días. Por eso nosotros estamos haciendo cosas. No es porque se nos ocurrió, es porque Dios no nos dijo que hiciéramos. Ah, pastor, pero ha pasado tanto. Sí, no importa. Es la estrategia de Dios. Llegará el día que el muro va a caer. Llegará el día que Jericó va a caer. Llegará el día que la victoria Dios no nos va a dar. Lo único que tenemos que hacer es persistente. Lo único que tenemos que hacer es ser obedientes. Lo único que tenemos que hacer. Mira, cuando tú no sabes qué hacer, no haces nada. Los filisteos estaban tomando los puntos estratégicos. Saúl tenía 600 hombres. ¿Sabe qué estaba haciendo Saúl? Nada. Porque Saúl estaba esperando que Dios lo hiciera todo. Entiende, hay cosas que Dios no la va a hacer porque está esperando que tú la inicies. Dios se mueve en la acción. Dios se mueve en la fe. Ahí estaban los filisteos tomando los puntos estratégicos y Saúl no haciendo nada mientras el enemigo iba ganando terreno. Ese es el punto. Tú estás viendo cómo el enemigo gana terreno en tu casa, en tu familia, y tú no haces nada. Lo único que haces es quejarte. Saúl no hizo nada. Pero Jonatán, su hijo, dice la Biblia, en un día común. ¿Qué significa eso? No había nada especial. Hay cosas que tú no te puedes mover si sientes el calor, el tiritón. Qué bueno que lo sientas, un día no lo vas a sentir, pero eso no significa que Dios no esté. Siempre Dios está.
A veces va a estar todo en contra. ¿Y sabe lo que está esperando Dios? Que tú te muevas, que tú reacciones, que tú hagas algo, pero no haces nada porque estás esperando que todo lo haga Dios. En un día común, ¿qué significa eso? Como todos los días, no había nada especial. Esos son los días donde Dios obra. Esos son los días donde Dios se mueve. Lo mismo que Moisés, como todos los días, por 40 años. Pero este día fue diferente. Algo ocurrió. En un día común, Jonatán se cansó de ver que los filisteos estuvieran tomando la tierra y su papá no hiciera nada. Escucha esto. Dios no le dio una estrategia a Jonatán, no se la dio. Él la creó. Acá, a veces Dios apoya eso. Es mejor alguien que haga algo a que alguien no haga nada. Es mejor que alguien muera en el intento a que muera no haciendo. Acá se levantó Jonatán, habló con su paje y le dijo: no está bien esto. No está bien que no hagamos nada. Los enemigos están tomando el territorio, se están tomando los puntos estratégicos. Tenemos que hacer algo. Él creó un plan, habló con su paje: mira, vamos a hacer algo, nos vamos a mostrar a los filisteos. Si ellos nos dicen suban hasta acá, vamos a tomarlo como una señal. Significa que Dios nos entregó a los filisteos. Y si no nos dicen nada, no vamos a subir. Ellos no tienen una palabra de Dios, pero están creando algo. Están usando su fe. Se están sacudiendo de no hacer nada, hermano. Llevas años no haciendo nada. Determínate, sacúdete. 2026, dispónete. 2026, di: Señor, aquí estoy. Estoy cansado de ser como soy. Entonces asomaron. Y los filisteos lo menospreciaron porque eran 2 hombres. Se rieron. Y les dijeron: suban hasta acá. Entonces dice la Biblia que Jonatán y su espada, su escudero, subieron. Y Dios le dio la victoria. Y cuando Saúl escuchó, porque empezó a mover la voz, empezó a causar, dice que ese día Israel se levantó y le dio la victoria sobre todo el pueblo filisteo. ¿Está acá o no? ¿Quieres resultado? Tienes que hacer más de lo que hasta ahora has hecho. ¿Quieres resultado? Busca una estrategia en el Señor. Busca una estrategia en el Señor. ¿Te vio la película Cuarto de Guerra? ¿Qué hizo la mujer? Se encerró, provocó, buscó la estrategia hasta que Dios le dio la victoria. ¿Cómo tú quieres victoria si tú oras 5 minutos? Y después más encima decimos: es que Dios no me responde. Porque así somos. Cada conquista en la tierra prometida, Dios reveló ¿qué cosa? Una estrategia. Jericó, ¿cuál fue la estrategia? Tocando y al final griten. Esa fue la estrategia.
entonces los muros para Ai. ¿Cuál fue la estrategia? Buscar el anatema, buscar el pecado. Entonces Dios le dio la victoria. ¿Tú crees que esta ciudad es inconquistable? No. No hay ciudad inconquistable. Esta ciudad va a ser tomada con el hombre que Dios le revele la estrategia para conquistar esta ciudad. ¿Está acá o no? No es cosa de grito, no es cosa de... No. Escucha, en el mundo espiritual hay cosas que se rompen con estrategia. Mira lo que enseñó Jesús, y con esto voy a terminar. Escucha esto. Tú sabes que Jesús dice que no hacía nada, si no estaban sus discípulos presentes. Eso dice Juan. ¿Por qué Jesús le importaba que sus discípulos estuvieran presentes? Para que aprendieran, para que vieran. El mejor discipulado es el presencial. Entonces, cuando Él hacía algo, los discípulos veían. Por eso se asombraban. Por eso decían, ¿quién es este hombre? Que aún el viento y el mar le obedecen. Quedaban asombrados porque ellos veían un aspecto de Jesús, pero siempre Jesús se le adelantaba y le mostraba un aspecto mucho más glorioso, mucho más grande, porque así es Dios. Si tú crees que hasta ahora has visto todo lo de Dios, estás equivocado. Dios es más grande de lo que hemos visto. Todavía no hemos visto nada. ¿Sí o no? Entonces, cierta oportunidad, como todas las veces, Jesús los dejó solos y dejó que resolvieran un problema. ¿Por qué Jesús hacía eso? Porque la única manera de que tú desarrolles lo de Dios. Jesús no va a estar todo para que lo haga Él. Te va a dejar para que tú lo hagas. Ese es el principio de discipulado. ¿Cuál es la primera fase? Ven, mira cómo lo hago. ¿Sí o no? La segunda, hagámoslo los dos. La tercera, hazlo tú solo. ¿Está acá? Amén. Entonces, ese día el Señor le iba a enseñar algo con relación al mundo espiritual, con relación a los demonios. Entonces dice la Biblia que un padre trajo un hijo atormentado por un demonio que era sordo y mudo. ¿Cuántos saben que hay enfermedades que están relacionadas con espíritu? No son enfermedades naturales, son provocadas por demonios. ¿Acá o no? Que tenía el hijo de ese hombre un espíritu de sordera y de mudez. ¿Tú sabes que hay gente enferma que está atada por brujería, hechicería, por trabajos? Eso también lo reveló el Señor. Ahí dice que había una mujer, una hija de Abraham, 18 años encorvada. No se podía enderezar. ¿Sabe por qué? Y Jesús lo dice, porque estaba atada por Satanás. No era una enfermedad natural. Mucha gente en Valparaíso está enferma, pero esas enfermedades no son naturales. Son provocadas por maldiciones, por demonios. ¿Está acá o no? Entonces los discípulos, este padre desesperado trajo a su hijo a los discípulos y fue la derrota, el fracaso más grande. No pudieron hacer nada. No pudieron liberarlo. Entonces el padre, cuando ve a Jesús que se acerca, desesperado va
acusar a los discípulos, ¿sí o no? Señor, traje a mi hijo a tus discípulos y no pudieron hacer nada. Amén. Esa es la gran tragedia de la iglesia hoy. La gente trae las necesidades a la iglesia y la iglesia, por no tener el conocimiento, la iglesia por no tener la estrategia, la iglesia por no saber las armas que Dios le ha dado, no tiene respuesta. Entonces lo mandamos a un psicólogo, entonces lo mandamos a una autoayuda. En vez de la iglesia tener la respuesta, no la tiene. ¡Qué tragedia! ¿Para qué crees tú que Dios levantó a la iglesia? Para que fuera luz. ¿Para qué crees que Dios levantó a la iglesia? Para que fuera respuesta a la gente. Pero eso va a cambiar. Dios está levantando un ejército que va a saber qué hacer frente a un endemoniado, que va a saber qué hacer frente a un enfermo. ¿Usted lo cree o no? Pero yo traje a mi hijo y mira, tus discípulos no hicieron nada. Jesús no me dijo, no vengas a acusarme a los cabros. Porque también tú no tienes fe. ¿Sí o no? Entonces el padre dijo, es verdad, Señor, ayuda a mi incredulidad. ¿Ve? Y mientras Jesús estaba sacándole información al Padre, yo no quiero hablarte de liberación, hay tanto que aprender. Jesús está sacando información. ¿Desde cuándo le sucede esto? Desde niño. Ojo los padres que piensan que el regalón no se puede endemoniar. Ojo los padres que piensan que su regalón no puede ser influenciado. Estás equivocado. Más hoy día que por los monitos animados, por la tele, a los niños se les está educando, instruyendo a todo lo que es el satanismo. Hay monitos animados que nacieron en el mismo infierno. Y por eso tus hijos son atormentados en la noche. No, que un niño no puede. Sí. ¿Desde cuándo le sucede esto? Le dijo Jesús al Padre. Desde niño. ¿Acá o no? Y mientras hablaba, el demonio quiso dar el espectáculo. Tiró al muchacho ahí y ahogándose y haciendo todo lo que tenía que hacer. Y dice que quedó como muerto. Entonces Jesús fue y le ordenó al espíritu mudo y sordo, sal de él. Y dijo algo más, puso una restricción, no entres más en él. Entonces el demonio, sacudiéndolo, salió. Acá. Y los discípulos quedaron así. Y se acercaron y dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Por lo mismo que te está diciendo el Señor a ti esta noche, por vuestra falta de fe, por vuestra incredulidad. Y luego mira lo que dice, este género. ¿Qué género? La falta de fe, la incredulidad no sale si no es con oración. Ahí está la estrategia para romper la incredulidad, para romper el temor. Si tú quieres romper el temor en tu vida, si tú quieres romper la incredulidad en tu vida, porque eres una persona incrédula para todo, eres una persona pesimista para todo, y eso no es normal, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, Dios nos dio espíritu de poder y de dominio propio. Si tú quieres romper eso, mira, Jesús te mostró la estrategia. ¿Cómo? ¿Con qué sale eso? Oración. ¿Acá o no? Vamos a dejar ahí. No puedes pelear si primero no conoces a Dios. Si primero no sabes lo que Dios te ha otorgado. Si no conoces las armas y no sabes cómo usarlas. Segundo, tienes que saber conocer a tu enemigo. Cómo opera, cómo trabaja, cuáles son sus armas. Tercero, debes tener una estrategia para conquistar lo que quieres conquistar. Cambia tu oración.
Señor, dame una estrategia para que mi esposo se vuelva a ti. Dime qué hacer. Dime cómo hacerlo. Dios te lo va a dar. ¿Está acá? Ponte en pie. Voy a pedir que pasen los ministros de alabanza.